Como hemos venido anunciando estos domingos anteriores, el pastor se encuentra en Cracovia, en Polonia, anoche oficiando una boda y posiblemente en este justo momento estemos compartiendo púlpito al mismo tiempo, lo que pasa es que en distinto lugar, ¿no? Posiblemente él termine un poquito más tarde porque sabéis que yo soy de predicación más escueta, pero me dijo que os diera un saludo y que él, a pesar de que esté en Cracovia, pues sigue estando aquí de corazón. El domingo estará con nosotros, creo que volvía mañana por la tarde, ¿no? Y esperemos que vaya todo bien. Voy a poner un reto ahora mismo, que alguien levante la mano si no tiene ningún problema. Si durante esta semana, este tiempo, estos días, no tiene ningún solo problema. Nadie. Todo el mundo tenemos problemas. Pero ¿cuántos podríamos decir que tenemos? Si nos paramos un poquito y miramos a nuestro alrededor, miramos nuestra familia, el trabajo, incluso simplemente nosotros mismos dentro, nos vamos a dar cuenta de que vivimos rodeados de problemas. Y todos estos problemas no son tan difíciles como nosotros creemos. A veces vemos un problema y parece que es un pozo sin fondo, parece que nunca vamos a salir de ese problema. Pero todo lo que nosotros necesitamos es restaurar la fe en Dios. Todas las respuestas comienzan con la restauración de la verdadera fe. Y la fe de la que estoy hablando aquí es de la fe de creer celosamente, de creer con fuerza, de creer en la soberanía de Dios. Hay multitud de problemas delante de nosotros donde tenemos que tomar decisiones y escoger. Muchas veces hay personas que les cuesta mucho tomar esa decisión importante o escoger algo que realmente necesitamos, pero esto, lo otro, por este camino. Pero tenemos que tener la medida estándar para hacerlo con la fe. La fe tiene que ser ese estándar, tiene que ser la base por la que nosotros tenemos que tomar toda decisión importante. La fe no se hace evidente inmediatamente, es un proceso. Algunas personas a menudo confunden la diligencia de una persona, confunden también la seguridad que uno puede tener en sí mismo como un signo de buena fe. Y lo encuentran a veces impresionante, incluso envidiable. Pero realmente no podemos guiarnos porque una persona tenga esa seguridad, o no podemos guiarnos por el juicio humano hacia una persona que tiene eso, sino el único que puede saber realmente nuestra fe es Dios. Y al único que tenemos que rendir cuentas es a Él. Entonces, como he dicho, vamos a agarrar esa fe en la soberanía de Dios. Pero también hay otra persona o hay otro ente que también sabe cuánta fe tenemos o cuánta fe nos falta, y es Satanás. Entonces, no es una fe que tengamos que demostrar a alguien, sino es una fe que tenemos que tener dentro. Porque esa fe es la fe verdadera. Los demás realmente no pueden saber si yo tengo fe o no, pero Dios y Satanás son muy conscientes de ellos. La restauración de la fe es el principio de todo. Pero vamos a remontarnos unos milenios antes. Una etapa en la que el pueblo de Dios, Israel, estaba en un periodo, vamos a decirlo, negro, de esclavitud, como era el Éxodo. Pero ¿qué significa el Éxodo? ¿Qué es el Éxodo? El Éxodo significa la salida del antiguo estado de esclavitud, de sufrimiento, donde vivían sin disfrutar de una relación personal con Dios, donde no podían disfrutar de aquello por lo que habían sido creados, que es de Emmanuel, un periodo de esclavitud. Entonces el pueblo de Dios sufría, clamaba, pero sin embargo Dios respondió. Como hemos leído, ¿no? En el versículo, creo que 7, decía que él escuchó el clamor de su pueblo y miró hacia él. Entonces, el pueblo de Dios sufría, clamaba, y Dios escogió a una persona, solo una. Ni a 20, ni a 100, ni a 1000, solo a una. Y lo guardó desde que era bebé. Todos conocemos la historia de Moisés, desde que su madre lo puso en una cesta, cuando peligraba de muerte y lo tiró al río, cómo la familia del faraón lo recogió, lo adoptó, y cómo Dios estuvo con él, no solo en su niñez, sino también en juventud, hasta su madurez. Y fue un tiempo en el que se convirtió en todo un príncipe de Egipto. Se dice pronto, pero él era un príncipe. Y lo guardó también en su etapa en Madián, en el desierto. 40 años que tuvo que estar en el desierto, pero estuvo con su familia. Dios le dio una familia para que él pudiese seguir en ese tiempo. Y lo guardó, no le pasó nada. Pero nunca se había hecho la pregunta de por qué 40 años tuvo que estar en la casa del faraón
y otros 40 años tuvo que estar en el desierto, hasta los 80 años. ¿Cuántas personas con 80 años hay aquí? Ninguna. Pues imaginaos, 80 años. Pues es muy sencillo. 40 años estuvo en la casa del faraón, donde, como he dicho, se instruyó para ser un príncipe de Egipto. Él sabía perfectamente cómo tenía que gobernar una nación. Curiosamente, Dios le puso 40 años en un lugar para aprender cómo gobernar una nación y 40 años en el desierto, donde él pudo aprender cómo vivir y cómo guiar a una familia, pero cómo poder guiar a un pueblo en el desierto. 40 años en un lado y 40 años en otro. Dios lo instruyó para que guiase el pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. El pueblo de Dios sale de Egipto finalmente, como todos sabemos, pero cuando están gozosos, cantando, llenos de alegría, en el momento de mayor felicidad, ¿qué pasa? ¡Bum! Se encuentran con el Mar Rojo y, si no era poco, el ejército egipcio atrás. Y ya empiezan las dudas. Y ya empieza la incredulidad. Y madre mía, hemos salido de estar ahí en casita para encontrarnos entre la espada y la pared. ¿Pero qué pasa? Pues que Dios solo tiene que parar el ejército de Egipto y abre el Mar Rojo en dos, para que ellos pasasen sanos y salvos. Incluso la palabra de Dios dice que pasaron secos, no se mojaron ni uno. Otro gran milagro, pero ya estaba todo, ya Dios había hecho todo lo que tenía que hacer con ellos, o ellos ya iban a seguir su camino bien. Sabemos que no. Después de andar 3 días, por ejemplo, después de andar 3 días sin beber nada, llegaron a un lugar donde no había agua. Y el agua que había no la podían beber. Y ya está, la primera decepción del pueblo de Dios. Tenemos 3 días sin beber agua, llegamos aquí a un pequeño como oasis, no podemos beber y ya otra vez la queja. Y otra vez la incredulidad. Y cayeron en la tentación, cayeron. La vida en el desierto no fue fácil. Y ser parte del pueblo de Dios no es cómodo. No es lo más sencillo del mundo si lo miramos humanamente. Y es el drama de toda vocación, de la nuestra en particular. Dios quiere que nos contentemos con Él y solo con Él. No con el agua, no con la comida, sino que nos contentemos con solo Cristo. Y ahí donde parecía imposible conseguir agua potable, la hubo gracias a Moisés. No, gracias a Dios, que utilizó a Moisés. Y Él, con la fe que tenía y con la palabra de Dios, pudo darles a esas personas de beber. Pero, sin embargo, el pueblo de Dios comienza a murmurar otra vez. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Se manifiesta de nuevo su presencia en medio de un pueblo incrédulo y rebelde. Un pueblo al que, a pesar de haber sido librado de Egipto y haber recibido agua, ahora ¿qué pasa? Ahora tienen hambre, ahora que también quieren comer. Pues no pasa nada. Ahora Dios les da un alimento extraño bajado del cielo, como dice la Biblia, que es el maná. Y el pueblo había exigido a Dios que actuara. Dice, ¿estás o no estás con nosotros? ¿Os imagináis una situación en la que os pongáis cara a cara con Dios y le retéis así, por así decirlo? ¿Estás conmigo o no? Porque tengo hambre y no me estás dando nada. Pues el pueblo de Dios lo hizo. Incluso poco faltó para que mataran a Moisés. Pero él se acogió a la promesa que Dios le había dado y cuando le llamó a ser líder del pueblo, ¿cuál es esa promesa? Yo estaré contigo. Entonces, ¿qué podía temer Moisés? Nada. Se afirmó a esa orden de Dios y, como vemos, Moisés golpeó la roca y salió agua. Pero ellos seguían en queja, no terminaban de creer y de despreocuparse otra vez, y no dejaban que Dios obrara en sus vidas. Esa incredulidad constante era la causante de que el pueblo de Dios sufriera tanto en el desierto. Y no solo un mes, como en principio podía ser todo el viaje, sino cuánto tiempo tuvieron que estar en el desierto, otros 40 años. 40 años vagando por aquí, 40 años vagando por allá, por su incredulidad y por su falta de fe. Si ellos hubieran tenido un poquito de fe, se hubieran aferrado al pacto que Dios les había dado, y se hubieran aferrado también a las evidencias que recibieron desde que salieron de Egipto, ellos hubieran llegado en un mes a la tierra prometida. Pero Dios los tuvo 40 años. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón de fe. Los momentos de dificultad, o cuando tengamos que tomar una decisión importante,
También son momentos de gran bendición para recibir la gracia de Dios y ser capaces de tomar una resolución de fe. Esa decisión es la más importante. Este es el aspecto más importante de tomar una decisión espiritual, que a pesar de ser invisible a nuestros ojos, nosotros podemos sentirla. Y nosotros podemos ver las evidencias de cuando tenemos fe y las evidencias de cuando no la tenemos. Pero lo contrario de la fe, ¿qué es? La incredulidad. Siendo realistas, todos los problemas comienzan con la incredulidad. La incredulidad se parece al cáncer, lo hemos hecho muchas veces. Una vez que entra en el cuerpo, ya no se marcha fácilmente y se va extendiendo poco a poco, y nuestro corazón se va ennegreciendo. Por eso es que tú, sin haber tomado una decisión de fe, te encuentras teniendo pensamientos de incredulidad. Todos tenemos alguna vez algún pensamiento de incredulidad, empezando por mí y terminando por cada uno de nosotros. E incluso si lo reconocemos como incredulidad, nos damos cuenta de que estamos totalmente atados por ella. La incredulidad no se forma de la noche a la mañana, y esto va aumentando a lo largo de toda la vida. Hay veces donde tú podías hacer bien con tu vida cristiana, entonces de repente algo pasa, una situación, y sin que tú lo comprendas, te encuentras soltando, por ejemplo, palabras de incredulidad. Y eso es algo muy importante. Cuando estemos en nuestra vida comunitaria de iglesia, lo que sale por nuestra boca es muy valioso, pero también puede ser muy perjudicial. Siempre todo lo que salga de nuestra boca nunca puede ser incredulidad, sino que tiene que ser fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros decimos es lo que tenemos dentro. Entonces, empecemos por tener fe en nuestro corazón y que todo lo que suelte en nuestra boca sea palabras de fe y nunca palabras de incredulidad. Porque las palabras de incredulidad también se pegan de unas personas a otras. Entonces, cuando vivimos firmemente enraizados en la incredulidad, nosotros nos podemos encontrar cayendo en un pozo incluso si recibimos abundante gracia. A veces tenemos tanta incredulidad que Dios nos intenta bendecir, pero es que ni siquiera queremos a veces. Vivimos en esa incredulidad y no salimos de ella. Entonces, aunque a veces esa incredulidad pueda parecer insignificante, pero como células de cáncer, esto nos va a destruir por dentro completamente, hasta el final. Y es por eso que alguien que vive perdido en esa incredulidad, a pesar de tener cierta fe de su salvación, por ejemplo, vivirá una vida fracasada. Tenemos que tener fe todos los días y una fe arraigada en la palabra y en la soberanía de Dios. La fe que es inherente en una persona es demasiado importante. En última instancia, debemos restaurar la fe de creer en la soberanía de Dios. De creer en la soberanía de Dios. En realidad, muchos dicen que creen en Dios, pero en un momento crítico caen en ese periodo de incredulidad. Quizás pueda ser difícil tener fe, ya que no podemos ver las palabras de Dios o no podemos ver a veces lo que Dios hace de una forma fácil, de una forma visible, que tengamos delante. Pero tenemos que tener fe en esa soberanía y en que Dios detrás lo está todo cubriendo y está poniendo sus manos debajo de nosotros para que no nos caigamos. Aunque no lo veamos, pero tenemos que tener esa fe. El humanismo puede aparentar como que tiene resultados, porque el humanismo es lo que genera es lo que es generado por una incredulidad en la persona. Cuando no confiamos en Dios, ¿en quién confiamos? En nosotros. Y si confiamos en nosotros, ¿qué pasa? Pues como no somos perfectos y todo lo que a veces vamos a generar son cardos y espinos, vamos a caer aún más hondo. Entonces la confianza no es en nosotros, no es en una persona, no es ni siquiera en una religión, porque las religiones son imperfectas. Pero como Dios sí es perfecto, vamos a poner nuestra fe en Dios. La primera cosa que debemos aprender es a desarraigar nuestra fe, es desarraigar la incredulidad de nuestra vida. Dios sabe de nuestra ineficacia y Él también conoce nuestras debilidades. Dios no nos llamó por equivocación, sino que nos miró, nos encontró y nos llamó. Yo creo que no, Cristo no estaba andando un día por la playa y vio a Pedro y le dijo, venga, pues tú mismo. No, Dios nos mira, nos escoge y nos llama. Entonces, Él nos llamó y nos llamó con el plan de la evangelización. Un cierto acontecimiento puede parecer un gran problema.
y a otros el gran acontecimiento, el gran problema, el desastre. Pero todas estas cosas están en manos de Dios, todas. La fe en Dios crece para realizar grandes obras y la incredulidad también crece como el cáncer y en última instancia lo estropea todo. Entonces, ¿qué vamos a dejar que nuestra vida crezca? ¿La incredulidad o la fe? Debemos tener la restauración de la fe. La obra es importante, pero la restauración de la fe es ese cimiento que tenemos que poner en nuestra vida porque somos aquellos que vamos a la vanguardia de la evangelización mundial. Sobre todo para los que están en posiciones de liderazgo en la Iglesia, que son responsables de asuntos importantes. Tenemos que ser todos una cabeza en la que los otros se fijen, pero una cabeza que sea una cabeza de fe. Tenemos que ser personas de fe para que los otros puedan percibir y puedan también disfrutar de ese testimonio. Cuando prediqué las otras veces hablaba de ser testigo y hablaba de que ser un testigo puede ser testigo de testigo y uno de ellos era el que testifica a través de su propia vida. Entonces que podamos tener un testimonio de fe los unos con los otros. El pueblo de Dios no tenía ninguna razón de preocuparse acerca de las cosas en el futuro absoluto. Jesús nunca dijo que Él estaría con nosotros a menudo hasta el fin del mundo. O nunca dijo que estaría, pues a veces sí, a veces no. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dice exactamente, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mismo mundo. Mateo 28:20. Dios sabe cuán grande es nuestra fe y Él muestra si tenemos verdadera fe o no. Y no te preocupes por nada, confía plenamente todos tus problemas a Dios. Todas las áreas de tu vida, déjaselos a Dios. ¿Por qué? Porque Él te las va a conducir todo por el camino correcto. Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestro pensamiento, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos como niños pequeños, que no sabemos lo que... Bueno, sí sabemos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Se pone siempre el ejemplo del niño pequeño que le pide algo al padre, le pide, por ejemplo, un cuchillo porque le apetece jugar, pero el padre le va a dejar un cuchillo a un niño pequeño, como por ejemplo Nora, para que juegue. No, no se lo puede dejar. ¿Por qué? Porque se puede hacer daño. El niño no conoce qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Pero nuestro Padre sí que lo conoce. Entonces dejemos nuestra vida en fe, seguridad, a Dios, que es quien realmente tiene que dirigirla. ¿Cuán grande es el poder de Dios Creador, quien ha preparado perfectamente nuestro futuro? Dios puede hacer todas las cosas excepto mentir. Él es capaz incluso de levantar el movimiento del evangelismo para la evangelización del mundo entero. Y a través de un hombre, como por ejemplo Martín Lutero, la religión fue reformada. Dios asombró al mundo a través de la iglesia primitiva, a pesar de todas las dificultades y todas las debilidades que ellos podían tener, porque ellos no eran perfectos tampoco. Dios llamó al anciano Moisés y quebrantó a Egipto. El poder de Dios es infinito, como dice Isaías 40, del 27 al 31. Dios es un Dios de poder y su palabra es cumplida absolutamente. Isaías 48. La palabra de Dios se está cumpliendo hasta ahora y la palabra de Dios es eficaz y es una palabra de vida. Hebreos 4:12. Pero de manera extraña, la incredulidad se extiende rápidamente. Incluso los pastores no pueden retirarse de la influencia de la incredulidad. Los pastores también caen a veces. Por eso, el pastor tiene que ser una persona muy bendecida y tiene que ser la primera persona para que estemos orando en la iglesia. A lo mejor no me compete decir esto, pero tenemos que cuidar al pastor tanto para que su única preocupación en la vida sea tener una relación personal con Dios, restaurar su fe y poder compartir con nosotros lo que Dios le transmite. Esa tiene que ser su mayor preocupación. Entonces, ahora que no está, aprovecho, lo digo, vamos a cuidarles a los pastores para que su mayor preocupación sea el disfrutar de una vida de evangelio, porque si los pastores también disfrutan de una vida de evangelio, eso también nos bendice a nosotros. Amén. Nadie, sin excepción, es inmune a esa incredulidad. Sin embargo, si nosotros hablamos las palabras de fe, fortaleceremos no solo la fe, sino
aquellos que están alrededor. Antes lo he dicho, si nosotros tenemos esa palabra de fe y es una palabra evidenciada en nuestra vida, va a ser algo que pueda fortalecer a las personas que tenemos alrededor. Hay una historia conocida de la vida de Martín Lutero que muestra el notable poder de las palabras de fe. Voy a leer. Luchando por la reforma religiosa, Martín Lutero fue condenado a la pena de muerte. Él cayó profundamente en el desaliento y quedó completamente abrumado, estando en cama durante varios días y noches. Hasta que una noche oyó a su esposa que lloraba fuerte, fuera de su cuarto. Lutero se levantó y preguntó, ¿quién está malo? ¿Ha muerto alguien? Entonces su esposa dijo, Dios ha muerto. Y Lutero dijo, ¿pero cómo va a estar muerto Dios? Entonces le dijo, pues si Dios no está muerto y Dios está vivo, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué estás preocupado? ¿Qué haces estando en la cama todo el día y toda la noche si Dios está vivo y Dios está con nosotros? En aquel instante, Lutero cobró el juicio. La fe de su esposa había restaurado su fe defectuosa. Dios estaba trabajando a través de todo su sufrimiento. Y estaba trabajando incluso en medio de lo que podía haber parecido una crisis. En medio de su camino a casa de la Dieta Imperial de Alemania, Lutero fue secuestrado, entre comillas, en un lugar seguro donde él pudo disfrazarse como un cazador de día y traducir la Biblia de noche. La palabra de Dios es viva y se está cumpliendo ahora. La Biblia es la palabra del Dios Todopoderoso. Hemos visto cómo una simple palabra de la mujer de Lutero le hizo levantarse al mismo Lutero. Una sola frase, una sola pregunta. Dice, pues si Dios no ha muerto, como dijo Nietzsche, y está vivo, entonces ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué vamos a tener incredulidad? ¿De qué vamos a hacer nosotros las cosas a nuestra manera si Dios está con nosotros? Vamos a dejarle que Dios lo haga todo, ¿no? A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido una religión perseguida y la palabra de Dios ha intentado destruirse por todos los medios. Vemos como desde la iglesia primitiva los judíos intentaron destruir el cristianismo, sobre todo en Jerusalén, como Roma, como los emperadores romanos, muchos de ellos han perseguido a muerte a los cristianos. Incluso Diocleciano intentó destruir todo manuscrito bíblico que había. Incluso algunos personajes históricos irrelevantes del cristianismo católico han intentado también que no se propague la Biblia. Sobre todo en la Reforma, cuando se pudo traducir la Biblia al idioma vernáculo, muchas personas relevantes en el mundo católico se interponían en ello, no querían. Incluso Voltaire, en el siglo XVIII, un importante personaje de la época, dijo con total seguridad que desde aquel momento, en unos años, la Biblia iba a desaparecer, se iba a extinguir. Eso dijo una persona muy relevante en la época, Voltaire. ¿Sabes qué es hoy en día la casa de Voltaire? Es un almacén de Biblias. Es curioso el destino, ¿no? Como que él dijo que se iba a extinguir y su casa hoy en día pertenece a la Sociedad Bíblica Unida y es un almacén de Biblias. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios promete lo cumple, debemos confiar en que Él nos dará el poder para ser testigos suyos hasta lo último de la tierra, como vemos en Hechos 1:8. Debemos creerlo y llevarlo a cabo. Convirtámonos en personas de fe, que confiemos y tengamos total seguridad en que Dios cumplirá su palabra, sus pactos y promesas. La soberanía perfecta y completa de Dios, perfecta en su naturaleza, es aquello a lo que nosotros debemos aferrarnos. El viernes en el culto de Torrejón hablábamos de Jueces 7, de Gedeón, cómo él, con solo 300 soldados, se enfrentaron a todo un ejército inmenso de los madianitas. Solo 300. ¿Por qué 300? Los 300 que realmente tenían su fe puesta en Dios, su fe en la promesa que Dios les había dado, lo que realmente querían dar su vida por y para Dios. Esos pocos 300 son los que fueron a pelear. ¿Y sabes
¿Cuántos tuvieron que sacar su espada? Ninguno. Porque no hizo falta. Cuando ellos estaban preparados para luchar, ya el ejército madianita se estaba dispersando. Estaban incluso, dice la palabra de Dios, matándose los unos a los otros. Sin que ninguno de los 300 sacara una espada, ellos habían vencido a un ejército como posiblemente fuese de unos 120.000 o 135.000, que eran solo 300, como la película. Solo 300 que se aferraron a su fe y no dejaron que la incredulidad les dominase, tuvieron la victoria. Él ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el mismo final de los tiempos. No estés desalentado, sino que déjate restaurar por la fe. La estrategia de Satanás hace que los hijos de Dios caigamos en incredulidad, que nos planteemos cosas. ¿Realmente esto Dios me va a ayudar? ¿O si tengo este problema? ¿O por qué Dios deja que pase esto? Realmente eso es lo que Satanás quiere, pero nosotros debemos aplastar ese poder de Satanás con la fe. Recuerda que Dios conoce todos tus problemas y que Él es completamente consciente de la situación que tenemos cada uno en la iglesia. De todo problema, todo, incluso los problemas que no lo hemos confesado a nadie y que nadie sabe, Él es consciente. Pero tenemos que aferrarnos a la fe. Y aferrarnos a la fe en la soberanía de Dios. No hay nada de qué preocuparse. En el momento que dejamos los problemas delante de Dios y tomamos la determinación de la fe, vamos a disfrutar de las respuestas. Oremos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y no nos abandonas ni en un momento, Señor, ni en un solo segundo. Llénanos del Espíritu Santo para que podamos disfrutar de una vida de fe, una fe cimentada, Señor, en tus perfectas soberanías, Señor. Y que esa fe sea de testimonio y contagio, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros familiares en nuestro campo, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.